The game begins in 3, 2, 1. The game begins in 3, 2, 1. Bien, amados hermanos, que Dios me los bendiga. Buenas noches. Hoy queremos compartir un tema titulado Lo que Dios ha bendecido, nadie puede maldecir. Es un tema muy interesante, ¿no? Queremos apoyar ese tema en un pasaje bíblico, ¿no? En el pasaje de cuando el pueblo de Israel pasó las tierras de los moabitas. Ese pasaje está aquí en Números, capítulo 22. Le voy a dar lectura en el nombre de Jesús y le invito, por cierto, a buscar la Biblia, ¿no? La Biblia es una fuente de revelación divina para nuestras vidas. Ya hace casi 16 años, ¿no? Nuestro pastor Víctor Vázquez vino a traernos la predicación de la palabra acá a Chulucana. Y gracias a ese esfuerzo de nuestro pastor y nuestra iglesia madre, hoy contamos con la palabra del Señor. Así que te invito y te animo a leer esta porción bíblica en Números capítulo 22.
Vamos a ver en el versículo 6, mire lo que le dijo el rey de los moabitas, llamado Balac. En el versículo 6 del capítulo 22, en Números, en el Antiguo Testamento, dice: Ve pues, Balaam, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Entonces el versículo 12, vamos a ver lo que le dice Dios al profeta Balaam. Le dice: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque el pueblo bendito es. Amén. Vamos a orar, te invitamos a orar en el nombre de Jesucristo. Padre, estamos ante tu altar, Señor. Te pedimos, Padre bendito, que guardes esta palabra, que bendigas esta porción bíblica, Señor, que hoy estamos meditando, que hoy estamos compartiendo. Te pido también que bendigas, Señor amado, nuestra iglesia en Chulucanas, todas sus misiones, nuestra iglesia en Puerto Rico, Aguadilla, en República Dominicana, todas las misiones a nivel nacional e internacional, y que bendigas a todos los que de una u otra manera verán este video por tu gracia divina, de manera que tu bendición se extienda sobre ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues el tema que le hemos titulado de parte del Señor, amados hermanos, dice así: lo que Dios ha bendecido nadie puede maldecir. ¿Verdad? Y cuando hablamos de que el pueblo de Israel era un pueblo bendecido, porque no hay que olvidarse que el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Ustedes recordarán las 10 plagas. Moisés los lleva, ¿verdad? Y al desierto. Y entonces el pueblo de Israel pasó muchos años camino hacia esa tierra prometida del Canaán. Pasó vicisitudes, problemas, muchas cosas que usted cuando lee el Antiguo Testamento, el Éxodo, es algo sorprendente y maravilloso. Pero aún con todo lo que Israel, el pueblo de Dios, pasó, asentado en Egipto, Jacob un tiempo tuvo sus hijos y ahí entonces se desarrolló el pueblo. Murió José, ¿verdad? Y entonces ese pueblo, después Dios lo saca al desierto y lo lleva a un proceso de llevar su santa palabra prácticamente a las naciones. Entonces, cuando decimos que el pueblo de Israel contaba con la bendición de Dios, significa que ese pueblo, ¿verdad?, a pesar de sus características, que a veces era un pueblo rebelde, a veces era un pueblo obediente, pero a pesar de todas esas características del pueblo de Israel, era un pueblo bendecido por Dios. Y cuando hablamos de que era un pueblo bendecido por Dios, nos referimos que ese pueblo de Israel contaba con un favor especial de parte de Dios. Dios le abría puertas, Dios lo cuidaba, Dios lo protegía, y también Dios lo exhortaba y también Dios lo disciplinaba. Imagínense, o sea que es como que imagínate un padre a un hijo. Un buen padre lo ama, lo protege, le provee, le abre puertas, pero también lo disciplina y también lo corrige. De manera entonces que ese mismo trato Dios tiene con sus hijos aquí en la tierra. Si tal vez tú te preguntas cómo yo puedo contar con ese favor, así como el pueblo de Israel contaba con ese favor y bendición, pues es una manera de alcanzar el favor de Dios, es primero convertirse al Evangelio, aceptar a Jesucristo como tu Salvador y llevar una vida de fe, de confianza en Dios, de lectura de la palabra y ser sincero con Dios cada día, pidiéndole que nos ayude, siendo sinceros con el Señor, contándole nuestras circunstancias y solicitándole su ayuda y su bendición. El Señor dice en su palabra, ¿no?, que Él no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros. Entonces, tú y yo, los que creemos en Jesucristo, los que tenemos fe en la palabra, en Dios, también igual, Dios tiene un trato preferencial
con nosotros, como tenía un trato preferencial con el pueblo de Israel en esas tierras del desierto y en ese proceso de llevar a su pueblo a la tierra prometida, al Canaán. Toda es una historia grande, maravillosa, hermosa, el Antiguo Testamento, de cómo el pueblo sale de Egipto y va un proceso de años, camino al Canaán. Pues en ese proceso, ¿verdad? El pueblo de Israel, dice la palabra aquí en Números 22, que atravesó unas tierras, las tierras de los moabitas, ¿no? Que eran personas gentiles, que no eran personas creyentes en Dios, no creían, eran personas politeístas, creían en muchos dioses, tenían otras costumbres y tenían otras preferencias. ¿Se da cuenta? Entonces vemos claramente que aquí el pueblo de Israel estaba, como decimos, podemos decir, estaba en un proceso camino al Canaán. Y en ese proceso camino al Canaán, el pueblo de Israel, amados hermanos, pasó por las tierras de los moabitas, ¿no? Pero a pesar de todo eso, era un pueblo bendecido, contaba con la bendición y contaba con el favor y la gracia divina. ¿Se da cuenta? Entonces dice que el rey de los moabitas, que se llamaba Balac, estaba preocupado porque sabía de la historia algo del pueblo de Israel, de cómo el pueblo de Israel había derrotado a muchas tribus, entre ellos los amorreos. Estaba preocupado. Entonces el punto número 2 nos habla de los enemigos de Israel. En ese momento eran los moabitas. Estaban preocupados, querían atacar. De una u otra manera, atacar al pueblo de Israel. Querían irse contra el pueblo de Israel. No sabían cómo hacer para irse en contra del pueblo de Israel. Entonces el rey de los moabitas, Balac, entonces pensó en un profeta que tal vez vivía cerca de esos pueblos llamado Balaán. Era un profeta que él hacía como que echaba bendiciones y echaba maldiciones también a la gente. Y entonces el rey de los moabitas lo manda a ver a Balaán para que vaya a maldecir al pueblo de Israel. ¿Se da cuenta cómo los enemigos del pueblo bendecido siempre existen? Y si nos hacemos una pregunta, ¿quién es el enemigo de los cristianos? Pues el enemigo de los cristianos se llama Satanás y los espíritus malos, que siempre están tratando, intentando, amados hermanos, desanimarte, maldecirte. El pueblo trata de maldecir tu vida, de una u otra manera trata de maldecirnos. El enemigo del cristiano es Satanás. Y dice el apóstol Pablo, huestes espirituales de maldad. O sea que siempre el pueblo bendecido aquí en la tierra, como tuvo enemigos el pueblo de Israel, en ese momento representados por Balac, rey de los moabitas, también en este momento, en este tiempo 2020, los enemigos del pueblo de Israel es Satanás y sus espíritus que infunden pensamientos en personas no convertidas en contra de ti. De una u otra manera, el enemigo se levanta contra tu fe. A veces usa tu familia, a veces usa una persona, usa diferentes maneras para afectar tu relación con el Señor. Así que no hay que olvidarse que así como el pueblo de Israel tuvo enemigos, también los cristianos tenemos enemigos que no quieren que tú avances en tu fe y que tú desarrolles en tu fe y que tú seas de bendición con la palabra para la vida tuya y la vida de muchas personas. No nos olvidemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y entonces se levantó el rey de Balac, llamado Balac, y fue a contratar a este profeta, ¿verdad?, que habitaba por la llanura de los moabitas, para que viniera, hiciera altares en contra y maldijera al pueblo de Israel. Entonces cuando este hombre Balaam, profeta, estaba hablando con Dios,
Dice en el versículo 12 que Dios le dijo algo interesante al profeta Balaam. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque el pueblo bendito es. Se da cuenta, como punto número 3, nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. ¿Cómo Dios le habla a este profeta en el espíritu a Balaam y le dice: no vayas con ese rey, porque tú no vas a poder maldecir al que yo he bendecido? ¿Se da cuenta? Para que usted vea, hermano, que la bendición que Dios te ha dado, el enemigo no te la puede arrebatar, porque te pertenece. Porque Dios es quien preordena las cosas. Dios está por encima de toda maldad. Dios está por encima de toda cosa negativa. Como dijera el apóstol Pablo: ¿quién nos podrá separar del amor del Señor? Ni muerte, ni tribulación, ni angustia nos podrá separar del amor del Señor que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie nos puede separar de esa bendición, porque lo que Dios bendice, Dios lo bendice y nadie lo puede maldecir. No pensemos, ¿verdad? El cristiano que ama a Dios, no pensemos que alguien te puede maldecir, porque ya tú estás cubierto por la sangre de Jesucristo. Aquí mismo se lo dice Dios al profeta Balaam: ¿cómo tú vas a maldecir al pueblo de Israel si yo lo he bendecido? Es un pueblo bendito, cubierto. Y cuando hablamos de que está bendito, está cubierto por la sangre de Jesucristo. Está cuidado, está protegido por el Señor. Y así es nuestra vida, amados hermanos. Nuestra vida está cubierta por la sangre de Jesucristo. Entonces Balaam fue, después Dios le dijo: anda con ellos para que tú bendigas más bien antes de maldecir al pueblo. Fue con su mula. La mula no quiso avanzar, se apareció un ángel, le apretó la pierna a Balaam, el Balaam se enojó y entonces Dios le permitió a la asna que hablara y le dice: ¿no ves el ángel que está frente de mí? Si usted lee toda la historia en Número 22 la va a entender. Y entonces, de manera que él llegó allá, hizo sus altares con el rey de Balac, y entonces comenzó más bien el profeta a bendecir al pueblo con ese hermoso himno, ¿no? Qué hermoso es ver las tiendas de Jacob. O sea, comenzó a bendecir el pueblo. Entonces el rey se enojó. El rey, que enemigo del pueblo de Israel, llamado Balac, se enojó y le dijo: pero si yo te traigo a maldecir al pueblo de Israel y tú lo estás bendiciendo. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Por eso le digo en el nombre de Jesucristo: lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Si tú cuentas con la bendición del Señor, nadie te puede maldecir, porque Dios está contigo. A pesar de que el enemigo es malo, perverso, envía maldiciones sobre tu vida, pero tú estás cubierto por la sangre de Jesucristo. Tu casa está cubierta por la sangre del Señor. Si Dios no da permiso, no pasa nada, porque quien ordena y preordena se llama Dios. Dios es soberano, Dios toma las decisiones. El enemigo le pide muchas veces permiso a Dios, pero si Dios no da la orden, Dios no da el permiso, no pasa nada, amados hermanos. Así que para que usted vea que nadie puede maldecirlo, ni espíritus malos podrán maldecir tu vida, porque tú estás cubierto por la sangre de Jesucristo, el Rey de Gloria. Y como punto último, punto número 4, dice: lo que Dios bendice al que te bendice. Yo bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga, dice la santa palabra del Señor. Para que usted vea, amados hermanos, que más bien a quién Dios va a derramar bendición: al que te bendice, al que está contigo, al que ora por ti, al que te dice palabras de bendición, ahí Dios lo va a bendecir. Y más bien Dios bendijo al profeta Balaam, porque el profeta Balaam comenzó a bendecir al pueblo mientras el rey quería que lo maldijera. Para que usted vea, hermano, cómo es el gran poder protector del Señor. Cuando Dios está contigo, Dios está contigo. Cuando Dios no está, no está. Por eso, hermano, eso nos permite vivir en paz, descansar en la promesa del Señor, creyendo de que tenemos un Dios que nos cuida,
como un padre a un hijo, que cuida a tu familia como un padre a un hijo. Si tal vez estabas temeroso, preocupado por alguna situación, pues yo vengo a decirte en el nombre de Jesucristo que lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Bendito el nombre del Señor. En esta hora ni el rey de Balac ni el profeta pudo maldecir al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba pasando por las tierras moabitas, pero era un pueblo bendecido con toda bendición espiritual. Y nada podía hacerle frente a Israel porque Dios lo había cubierto. Si Dios no daba el permiso, no pasaba nada, amados hermanos. Y si Dios no da el permiso en contra tuya, nunca pasará nada. Confiamos en el amor y la misericordia del Señor. Creo que en este tiempo debemos confiar en esa misericordia del Señor, porque lo que Dios ha bendecido, nadie lo podrá maldecir. Y te animo en este tiempo, amados hermanos, a acercarte al Señor, creer con fe, pedirle con fe, que Dios es bueno, grande en misericordia, y Dios es bondadoso. Dios siempre está dispuesto para atendernos. Jesucristo mismo atendió a esa mujer pecadora, la aceptó, la recibió, le perdonó sus pecados y la bendijo, mientras el fariseo Simón iba en contra de ella. Así es Dios, como un padre a un hijo. Y lo vemos aquí claramente en esta escena del pueblo de Israel pasando por los enemigos moabitas, como Dios los siguió bendiciendo, derramando bendición, y los moabitas no pudieron hacerle frente al pueblo de Israel. Israel, el pueblo de Dios, pasó victorioso las tierras moabitas porque el manto del Señor estaba con ellos y no se apartaba de ellos. De día una nube maravillosa y de noche una columna de fuego que los guiaba. Eso tipifica el favor y la bendición del Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Si lo tipificamos en Cristo, vemos cómo Cristo también fue cubierto por el Padre. Dice que ni aun la muerte ni la maldad pudo paralizar los propósitos que Dios tenía con el Señor. Al tercer día resucitó, porque lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Te invitamos a hacer una oración en el nombre de Jesucristo para pedirle al Señor y agradecerle al Señor por esa cobertura especial y por esa bendición. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Padre, venimos ante tu presencia, amado Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guardes. Te pedimos que nos bendigas. Te pedimos, Padre, que nos ayudes. Señor, que cuides nuestras tiendas, que cuides, Padre, nuestros hogares. Padre, que si hay algún plan del enemigo, que tú lo canceles en el nombre de Jesús. Ahí tus hijos que están sintonizando, te pedimos que los bendigas. Ayúdalos, Señor, a entender que su casa está cubierta por la sangre de Jesús. Padre, bendecimos a todos los hermanos y hermanas. Bendecimos a nuestros familiares, a nuestros pastores, Señor. Cúbrelos, guárdalos de todo mal, Señor amado. Y queremos, Padre, que tú canceles toda obra de Satanás, que tú canceles todo plan de maldición sobre la vida de tu pueblo, que tú nos cubras, que tú nos cuides, que tú nos protejas, que tú guardes los pensamientos de nuestra vida, los pensamientos de nuestros familiares, de manera que no podamos, Señor amado, ser parte de las cosas negativas, sino ser de bendición. En esta hora bendecimos este tiempo y bendecimos esta palabra que dice: lo que Dios ha bendecido, el enemigo no lo puede maldecir. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amados hermanos. Yo soy el pastor Dixon Espinosa y siempre estaremos compartiendo mensajes que nos sigan ayudando a edificarnos un poquito más en el conocimiento de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Amén y amén. The game